Goza de mi lectura como yo gozo escribiendo. La raíz, capítulo 18. Padre, padre Gregory. Candice, ¿qué hace sola en este barrio y con este frío, muchachita? ¿Podría hablar con usted, padre? Claro, pero ven, está helando aquí afuera. Sacristía. Y ahora no sé lo que debo hacer. Pero tú lo amas, dijo el sacerdote con seguridad. Sí, con toda mi alma, solo que todo esto es muy difícil de asimilar. El chismorreo es terrible, está arruinando la carrera de Terry. Las cosas horribles que dicen, lo que insinúan, dijo Candy con angustia. Sí, hija, lo he leído y no sabes cómo quisiera. El padre se persignó, mirando hacia el cielo con resignación. Candy sonrió al ver cómo el padre apreciaba sinceramente a Terry. Terrence me ha pedido que me aleje. Me ha dicho que no me preocupe, que todo se arreglará. Padre, siento que esto ha levantado una barrera nuevamente entre nosotros como en el pasado, dijo Candy con tristeza. ¿Terry te pidió eso? El padre no pudo ocultar su sorpresa. Sí, aseguró la joven. ¿Y tú qué piensas, Candice? Trato de seguir con mi vida. Pero, ¿cuál vida, padre? Casi no puedo visitarlo y verlo en el hospital porque los periodistas acampan en la entrada esperando una primicia. La noticia de la muerte de Maritza, tan trágica e inesperada. Todo lo que la rodea. El que ella disparara en contra de Albert, de Terry, el haberme amenazado e intentado hacer que saltara del techo del hospital. Dios. Luego la carta póstuma de Susana, decía Candy parada detrás de la silla, golpeando con su puño el sencillo respaldo. Irradiaba molestia, desesperación y rabia. ¿Cuál carta? Gregory podía ver claramente cómo la chica estaba pasando sola por esta terrible etapa, igual que Terry lo hacía al alejarla, para que no se viera envuelta en las descabelladas habladurías, porque aunque no se mencionaba su nombre como posible víctima, apenas y habían arañado la superficie. Nunca podrían imaginarse lo que había debajo. William Albert Adlai estaba haciendo lo posible por suprimir su nombre a como diera lugar, pero no era posible del todo, ya que Candy y Terry ya se habían dejado ver en algunas ocasiones, así como también habían visto a Maritza Marlowe acompañada de Candy. Si bien era cierto que insinuaban sandeces equivocadas, también era cierto que la relación de Terrence con las Marlowe fue caótica. Si la prensa se llegase a enterar de la verdad, sería un banquete perfecto para los lobos la vida privada del escrupuloso actor, que también mantenía a raya. Candy saldría a la luz pública, así como el apellido de su encumbrada familia. Aunque Albert estuviera al corriente de toda la verdad, Terrence no quería poner esa mancha cuando tenía claras intenciones de emparentar. Un novio, un prometido, un hombre nunca debería exponer a la mujer que ama a ningún escándalo, sobre todo cuando apenas se comienza a formalizar. Bien lo sabía Gregory. El clérigo era perfectamente consciente del por qué Terrence quería seguir callando, más que nada por proteger el nombre de Candy. Susana estaba muerta desde hacía 2 años ya, y Maritza, su madre, seguramente se había ido directo al infierno por sus deudas pendientes, sin siquiera
pisar el purgatorio. El padre Gregory conocía la dinámica de la vida de su joven amigo junto a Susana y su madre. Luego la introducción de Candy, el amor de su vida, a su fuero más íntimo, en su hogar, al que muy pocos tenían acceso. Aquella sui generis situación lo mantenía envuelto loco de cabeza, incluso cuando él había deseado y repasado tantas veces aquel reencuentro. Bien lo sabía el hombre de Dios. El actor apenas creía que ella estuviera viviendo en su casa y sabía que un Terry, enamorado de un ensueño, como Gregory llamaba a la etérea joven rubia de sus relatos, que ahora se paseaba de un lado a otro en su despacho completamente abatida, no descansaría hasta pedirle revancha al destino de ese amor truncado que tanto lo atormentaba por no poder expresarlo abiertamente. Naturalmente, había cosas que Gregory desconocía, cabos sueltos que con mucha malicia podía atar en las presentes circunstancias. No tuvo mucho tiempo de charlar con Terry y saber a ciencia cierta lo que realmente ocurrió. El sacerdote entendía su obstinación a guardar silencio y comprendía la desesperanza de Candy también, viéndose aquel par de jóvenes enamorados nuevamente obligados a estar separados por un apellido que ensombrecía de nuevo y totalmente su recién adquirida felicidad. Candy seguía hablando, mientras Gregory en su mente hacía las conexiones lógicas en aquella tragedia. Una carta que Susana le envió a Terry. No sé cómo se la hizo llegar, padre, pero ese día trágico él la leyó, y yo también por casualidad. Estaba dentro de su automóvil. Creo que al salir corriendo la dejó olvidada. El sacerdote inclinó sobre el respaldo adusto del sillón, mientras éste hacía un chirrido inoportuno. Juntó las manos en el regazo y esperó pacientemente a que la chica dijera lo que quería y necesitaba sacar de su alma. Candy emitió un hondo suspiro y con los ojos húmedos comenzó a desahogar sus oscuridades, esas que rara vez se le confían a alguna persona por ser siniestras. Aceptar esa parte de nosotros causa daño, por ser consciente de ellas, sentirlas, no poder detenerlas, intentar en vano desaparecerlas, finalmente callarlas, guardarlas e intentar olvidarlas, como un gran trozo putrefacto de carne en lo profundo de la alacena. Nadie puede verlo, pero el hedor que expele no te deja vivir en paz. Padre, odio a Susana. Le odio por haber hecho tan infeliz a Terrence. Y a ti también, hija. Y a ella misma, respondió el sacerdote con un suave tono de voz comprensivo. Sí, sé que se hizo daño a sí misma, mucho daño. Pero yo antes la compadecía. La creí un alma en desgracia. Pude incluso, aunque esté mal decirlo, sentir pena y lástima por ella. Ya no podía ser lo que soñaba, una actriz famosa. Al mismo tiempo envidiaba su belleza y me sentía avergonzada por guardar tales sentimientos tan posesivos respecto a Terrence, porque él era parte de la vida de ella, dijo Candy entre susurros. ¿Y? La animó el clérigo a continuar. Llegué a pensar que Susana amaba a Terry de una forma tan febril, demostrándoselo incluso a costa de su propia vida. Yo nunca iba a tener manera decía Candy sollozando amargamente. ¿Pensabas que ella amaba más a Terry por su sacrificio y que tú nunca tendrías la oportunidad de demostrarle cuán grande era tu amor por él?
quizás incluso más grande que el de ella. Mas ya no existía posibilidad de demostrarlo. ¿No es así? Sí, aceptó la chica, echándose a llorar por primera vez respecto a sus secretos sentimientos sobre Susana y Terrence. Candy sollozaba de rabia. En sus verdes ojos acuosos giraba un remolino tumultuoso de emociones que no sabía cómo manejar. El sacerdote sabía por Terry que ella era una mujer sumamente comprensiva y piadosa, sacrificada al máximo, bondadosa como ninguna otra que hubiese conocido antes. No era difícil imaginar cómo debía sentirse al darse cuenta de la clase de vida que llevó Terrence todos esos años alejados y en cómo fue a terminar ese episodio tan gris en sus vidas. Gregory no podía retarla por expresar ese sentimiento en una reacción natural después de lo vivido. Candice fue hasta la parroquia buscándolo para hablar, seguramente porque no sabía cómo lidiar con esa carga que sugería ser demasiado pesada para llevarla ella misma, mucho más pesada que la que cargó por largos años en silencio, sin saber además cómo vivía Terry, que según ella lo creyó tranquilo y feliz. No podía culparla por decir que odiaba a Susana, aunque estaba seguro que en realidad era un ardid por los recientes acontecimientos. El padre pensó que pronto se apagaría. Él ayudaría a tranquilizar ese acongojado corazón. ¿Cómo podía? Sollozaba entrecortadamente la joven rubia. Imaginar todos los sentimientos negativos y perversos que rodeaban ese supuesto amor. Máxime que nosotros tuvimos que decir adiós por... Oh, Padre, ¿cómo pude dejarlo así? Yo también contribuí a la desgracia de Terrence. Y ahí estaba el verdadero motivo del tormento de Candice White Arlight. El experimentado pastor de almas lo supo de inmediato, mientras prestaba oído atento a los sentimientos de la angustiada mujer frente a él. Susana y yo jugamos con sus sentimientos como si fueran de trapo. Yo arrojando su corazón herido y enamorado a ella, para que lo hiciera feliz, porque ahora era obligación de Terrence corresponderle. Tenía una deuda de vida con ella, yo lo sabía y lo entendía, pero saberlo no apaciguó nunca mi corazón. Él nunca pudo comprenderlo. Y Susana intentando inútilmente darle un poco de felicidad. Ninguna de las dos cumplimos nuestras promesas. Fallamos miserablemente en nuestro propósito de hacer feliz a la persona que más amamos. ¿Puedo hablarte con sinceridad? La rubia miró al sacerdote. Asintió mientras limpiaba sus copiosas lágrimas que mojaban sus enrojecidas mejillas. No hablaré de Susana porque ella ya murió. Candice, eres muy dura contigo misma, como lo es Terrence consigo mismo. En realidad, son un par de testarudos ustedes dos. No sé qué habrá pasado entre ustedes con pelos y señales, porque, aunque Terry me confió su parte de la historia, supongo y casi puedo asegurar que tú tienes tu propia versión de los hechos. Sí, padre, así es. Hace mucho tiempo Susana me envió una carta. ¿Ah, sí?, dijo el padre Gregory interesado. Terry creía que ustedes dos jamás volvieron a tener contacto.
Solo fue esa vez. Yo nunca le contesté, la destruí. Aunque la leí una sola vez, se quedó grabada en mi memoria. Ella escribió que, padre, ella estaba consciente de que Terry, dijo Candy entre sollozos cerrando los ojos, de que él me amaba, que su alma se fue detrás de mí aquella noche, cuando nos separamos en pro de su mejora. Continúa, hija, la alentó el sacerdote. Aún sabiéndolo, Susana aseguraba que no debía preocuparme por él, que ella lo amaría por las dos, que lo haría feliz. Y aunque supongo que lo intentó, no pudo. Terry no ha sido feliz como yo imaginé que sería. Ella lo prometió, pero falló. Siendo sincera, padre Gregory, destruí la carta y lloré amargamente porque yo también lo amaba, lo extrañaba, desesperaba por verle y tocarle. Hice una promesa. No podía venir a buscarlo aunque me estuviera muriendo. Y él estaba muriendo por dentro también. Cuando se perdió por un tiempo, cuando desapareció, estaba sumamente preocupada por él. Al poco tiempo lo encuentro convertido en un alcohólico, trabajando por unos cuantos reales en un teatro ambulante pestilente y de tan mala calaña. Lo vi y él estaba muerto. De pronto, como por obra de un milagro, cambió. Ante mis ojos volvió a la vida. Candy suspiró fuertemente ante los recuerdos que le robaban la calma, incluso después de todo el tiempo transcurrido. Y lo dejé. Me fui. El padre Gregory unió las piezas del puzzle. Terry le había contado en alguna ocasión ese doloroso evento de su vida, cuando cobardemente huyó de su responsabilidad con Susana. No de la responsabilidad misma, padre, sino de Susana. No toleraba la abnegación devota que ella me prodigaba, como si yo fuera su santo particular, como si yo fuera el ídolo de barro que iba a cumplirle todos sus deseos. Simplemente no podía, ni quería corresponderle. Me asqueaba aquel infierno del que creí no tenía escapatoria posible. Palabras textuales del actor al sacerdote. El hombre de Dios no podía borrar de su memoria aquella confidencia. Entonces surgió aquella especie de milagro. Terry creyó ver una alucinación de Candy. Visualizarla ahí, parada en la penumbra de aquel lóbrego lugar, le hizo sentir vergüenza de sí mismo, de cómo cobardemente se destruía a placer. ¿Cómo podía aspirar a que Candy lo quisiera en aquel estado deplorable e indigno? ¿Cómo podía siquiera pensar que Candy lo amara cuando él no cumplió su parte de la promesa? Cuando no honraba su propia palabra hecha a Susana. Y el solo creer que ella pudo verlo metido en aquel oscuro y asqueroso agujero fue suficiente para hacerlo volver a desear nuevamente todo lo que era capaz de ser, un dotado de los escenarios. Volvió y triunfó. Mas Terry nunca supo que realmente Candy estuvo ahí aquella noche. ¿Por qué lo hiciste, Candice? ¿Por qué irse? ¿Por qué no ayudarlo? Porque le conozco, padre.
respondió con seguridad la rubia, porque sabía que si me veía, si yo me arrojaba a sus pies suplicándole que no siguiera destruyéndose, Terry, él me odiaría por verlo en aquel estado, y se odiaría a sí mismo al verse de aquella manera tan ruin. Él, que fue tan gallardo y orgulloso, tan seguro de sí mismo, tan fuerte. ¿Me entiende, padre? ¿Puede entender que yo le dejé en aquel miserable lugar para salvarlo? ¿Para que por sí mismo saliera adelante? Porque yo sé que él tiene esa capacidad. Y no me equivoqué. Pero la joven enmudeció. Dígame que lo entiende usted, padre Gregory, porque yo no puedo perdonármelo aún, dijo Candice llorando amargamente. Cada paso que di alejándome de aquel lugar era arrancarme en carne viva el corazón. Siento que pude haberlo salvado, pero me fui. Por mucho tiempo sentí que quizás en aquel momento pude demostrarle cuánto yo le amaba al punto de confiar ciegamente en él y en su capacidad, en su valor propio como persona. La persona buena, honesta, sensible, noble y leal de la que yo me enamoré. Me martiricé durante años, creyendo que desperdicié la oportunidad de demostrárselo, y yo me fui negándoselo, negándome la única oportunidad que creí tuve para demostrárselo. Ahora, el conocer ese mensaje póstumo donde Susana se sincera y dice que no lo dejó libre a sabiendas de que Terry nunca la amaría, a sabiendas de que él era muy desdichado porque era la única forma de protegerlo. Le pide perdón por dañarlo, reteniéndolo a su lado. Padre, dígame usted si debo perdonarla, porque sinceramente siento que no puedo hacerlo y que la odio con todo mi ser, como me odio a mí misma por permanecer indiferente a la realidad. Hija, no te tortures de esa forma, trató de confortarla el sacerdote. Padre Gregory, amo a Terrence, pero todo esto, la muerte de Maritza, las circunstancias que la rodean, es una sombra ahora entre nosotros. Sinceramente no sé qué va a suceder. Terry está distante. Las pocas ocasiones que hablamos por algunos minutos, pareciera que esto es demasiado para él, como lo es para mí, expresó Candy con temor. Hija, debes entender que no es para menos. Ambos pasaron por momentos muy difíciles. Tú más que nadie lo sabe. Es tan bufón el destino, padre. Llevamos justamente a ese hospital donde todo acabó para nosotros. Terry no quería permanecer ahí un minuto más. Se rehusó a que lo atendieran y le cauterizaran la herida de bala. Yo estaba aterrada. Entré en shock ante su petición de irnos. También sentí esa aura oscura y macabra en aquel lugar, y temblando me lo llevé de ahí, como era su deseo. Todo el camino tuve miedo de que no resistiera el viaje, de que la pérdida de sangre fuera excesiva. No se dejó examinar por los médicos, solo lo estabilizaron y nos fuimos dejando a la policía en un mar de confusión. Albert dice que me desmayé en el trayecto después de leer la carta de Susana.
Dormí por más de un día entero, el mismo tiempo que Terry estuvo inconsciente por el efecto de los medicamentos y la fiebre. Hubiera querido haber estado a su lado velando su sueño, asegurándome que él estaba aún en este mundo. ¡Qué arrogancia la tuya, Candice! Tú no eres Dios. Eres una mujer que también siente y padece. No podías hacer nada en ese momento. Tú también fuiste víctima. ¿Por qué te esfuerzas en querer ser villana en algo que no estaba en tus manos arreglar? Dijo el padre sin poder ocultar su tono molesto. Terrence y tú se parecen tanto. Por eso están metidos en este enredo. Quieren remediarlo todo por sí mismos y eso es imposible. Si no consiguen confiar el uno en el otro, nunca podrán hallar el punto medio, conocerse y entenderse debidamente. Si solo están enfrascados en ver quién hirió más y quién sufrió más, jamás podrán aprender a querer como Dios manda. ¿Usted cree, padre?, dijo Candy, asombrada de que por primera vez alguien lo expusiera de esa manera. Era verdad. Siempre ambos tiraban de la carreta de sus ilusiones, pero en distintas direcciones, y no hacia el frente, caminando juntos a paso firme, hombro con hombro. Eso nunca lo habían hecho hasta hacía apenas unas semanas y por poco tiempo, antes de que se desatara la tempestad de la cual aún debían sortear los remanentes. Hija, Candice, debes tomar tu lugar de mujer y Terrence su lugar de hombre. Ambos deben actuar debido a su papel natural, sin hacer nada extraordinario ni exponerse de más. Es tan sencillo como se escucha. Aunque siendo como son, seguramente a ustedes les resultará difícil bajar los brazos y tranquilizarse. Todo este tiempo que no se han visto se puede decir que estuvieron fuera de sus vidas. La verdad es que no. Han vivido a latidos de corazón. Me sorprende que ninguno haya sucumbido a un infarto. ¿Me entiendes, verdad? Candy sonrió por primera vez en todo ese tiempo de charla en la oficina del padre Gregory. Al fin se había desinflado al sacar toda esa agua turbia de su alma que la mantenía irascible. Al fin dejó de vagar por la habitación y se sentó en una silla mientras sus hombros antes tensos ahora caían como si hubiera dejado de soportar un enorme peso. ¿Sabe, padre? Ese tiempo que estuve dormida soñé que todo esto no había ocurrido, que Terry vino a Nueva York, que comenzaba a trabajar, que nos habíamos visto y que intercambiábamos cartas, nuestra correspondencia que aún guardo celosamente. Éramos felices planeando un futuro juntos. Lo veía a él trabajar muy duro. Me veía a mí misma soñando con el día en que nos reencontráramos. Ansiaba que ese día llegara para cumplir la promesa de nuestro compromiso y desperté. Candy, ¿me permites llamarte así? La chica asintió hacia el hombre de Dios. Candy, no pueden cambiar el pasado. Nada de lo que sucede en nuestras vidas es sin sentido. Todo tiene un porqué y un significado. Esto también se lo he dicho a Terry. Ambos se culpan porque creen que no lucharon por ese amor que comparten. Pero déjame decirte lo mismo que en varias ocasiones le he dicho a él. Tuvieron que pasar todos estos años, todas estas situaciones,
todas las personas que fueron sus compañeros de viaje durante todo este tiempo, porque ellos tenían algo que mostrarles, algo que enseñarles. Conozco su historia porque Terry me la confió. Déjame decirte que ustedes eran demasiado jóvenes para hacer lo que pretendían. Bueno, lo que Terry pretendía hacer, el muy mañoso, dijo el sacerdote con el entrecejo fruncido en desaprobación. ¿Casarnos?, dijo Candy sin entender aún las palabras del sacerdote. Estar juntos, sin casarse. No dudo que con los meses el matrimonio hubiera ocurrido, pero sé que era clara la intención de Terrence, muy poco caballerosa, por cierto, de que tú permanecieras aquí en Nueva York con él. Conociendo su historia, sé que no hubieran resistido mucho a la tentación de juntarse. Después de todo, tú, la gran chica rebelde que lo tenía atolondrado, vivías con ese amigo tuyo, Albert. Candy se sorprendió al ver que el padre estaba muy bien enterado de todo. Si podía ser capaz de eso, sabiendo que no es bien visto por la sociedad, aunque cumpliste con tu deber de buena cristiana, añadió el sacerdote, ¿qué tanto habrían resistido el estar separados? El hombre miró a los ojos a Candy sin ningún remilgo. A ella no le quedó la menor duda de lo que trataba de decir. Ambos eran jóvenes e impetuosos. Juntos podían creer que el mundo era tan chico para ser comido de un mordisco. Sin embargo, siendo como eran, lo más seguro es que su misma juventud, su misma irreverencia y rebeldía contra las normas establecidas, su desfachatez, les hubiera pasado la factura a Candy. En otras palabras, ustedes en aquel momento, muy a pesar de lo mucho que se aman y deseaban estar juntos, no estábamos preparados para ser pareja, un matrimonio. Sí, hubo demasiadas cosas en sus cabezas en aquel entonces. Terry tenía lo de sus padres y ambos en condiciones distintas e igual de problemáticas. Tú eres hija adoptiva de una encumbrada familia y aunque no le dieras importancia en su momento, has llegado a pensar lo que hubiera acarreado a la familia Arlight el haberte quedado a vivir en Nueva York junto a Terrence. Eso no es de una buena cristiana. Pagar de esa manera a la familia que te educó y que bien o mal te acogió en su seno. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no es así? La chica no tuvo más remedio que darle la razón. Bajó la mirada un poco avergonzada. La familia Arlight era lo último que pensaba cuando algo se le metía a la cabeza. Quizás para ustedes en ese momento de arrebato juvenil, sería todo un sueño hecho realidad. Pero todas nuestras decisiones, Candy, tienen consecuencias. Les faltaba experiencia y la madurez que solo llega con los años para poder afrontar problemas de esa índole. La serenidad y sabiduría solo llegan con la edad y el paso de experiencias buenas y malas. Y las dolorosas, las que nos marcan, son las que realmente nos enseñan a fincar qué camino queremos tomar. Luego, con el paso de los años, ya no nos asustarán las desavenencias, pues por más duras que sean, tenemos ya la tolerancia necesaria y la paciencia para dar a todo su justo lugar. Y lo que antes parecía tan difícil, de pronto ya no lo es tanto.
Y lo que parecía simple y cotidiano toma de pronto verdadera relevancia, y son esas pequeñas cruzadas diarias las que nos permiten ganar la gran batalla de la vida, todo con calma, paso a paso, en su justo momento. Continuará.